simplemente hacemos un cruce de variables. Y de acá lo que voy a obtener es P por 55 igual a R1 por 100%. De esto despejo R1 y esto R1 y eso va a ser igual a P por 55 dividido entre 100 y esto es igual a R1 igual a P y 55 dividido entre 100 es nada más y nada menos que 0.55. De ahí estoy obteniendo este resultado, ¿no?, que me han dictado. Entonces, para las siguientes ya ustedes ya saben qué tienen que hacer. Tercer paso. ¿Qué hago en el tercer paso? Hallar el porcentaje de examen final. Ay, estoy luchando con mi Word. Hallar el porcentaje del examen final. Ya tengo el examen final. Entonces, aquí dice, de la calificación del examen final, hallar el 30%. Entonces, exactamente lo que acabas de decir, ¿no? En R2, voy a poner en R2, ya tengo el examen final ¿por cuánto? 0,3. 0,3, ¿no? O 0,30, como quieran. Ya está. Ese es el resultado 2. No, ya, no importa. Cuarto paso, ¿qué hago? Ya tengo hasta ahí el resultado 2. Quiero obtener el resultado 3. De trabajo final es por el porcentaje 0.15. Trabajo final. ¿Qué será el trabajo final? TF. TF. No sé. TF por 15%. Eso será a 0,15. Y ya está. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Todo se va cubierto. ¿Qué más me falta? Sumarlos. Exacto, sumar, ¿no? Un alumno desea saber cuál será su calificación final. Eso es lo que deseamos saber. En la materia del algoritmo, dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes, ¿no? 55 y cada uno. Por tanto, ahora voy a sumar. Entonces, nota final, puedo bautizarle como NF, nota final, lo adecuaremos, nota final, será a nota final ¿de qué? Del resultado 1 más el resultado 2 más el resultado 3, ¿no? Ya no me gusta que me marquen todo esto. Listo. Resultado 1, resultado 2 y resultado 3. Eso lo he obtenido aquí. Voy a marcarlo así. Estoy chacreando con el Word. No me obedece. Ahí. Esto y esto más. Los 3. Ahí estoy sumando en nota final. Salida. ¿Cuál será la salida? Nota final. ¿No? Hagamos el diagrama de flujo. Lo voy a hacer. ¿Se entendió, no? Nos vamos al
Sí. Aldicor. ¿Tienen a la vista ahí el diagrama de flujo? No. No. Voy a compartir nuevamente. Ahora sí. Entonces, en inicio dice inicio y fin. Es una propiedad del diagrama del algoritmo. Voy a leer por teclado ¿qué habíamos dicho? Calificación 1, calificación 2, calificación 3. O puedo hacerlo por separado. No importa. ¿Qué más debo introducir por teclado? El examen final. El examen final. El examen final, otra estructura, examen final y trabajo final. Trabajo final. Muy bien, ya hasta aquí lo único que he hecho es introducir por teclado, ¿no? Si yo ejecuto en este momento, es por teclado, ¿no? 100, 15, 20, 30, examen final, 50, trabajo final, 10 y listo, no hace nada más mi algoritmo, solo ha introducido por teclado. Para eso necesito ahora el proceso. Necesito el proceso. Estoy grabando, ¿no? Continuaremos. Entonces, en el proceso, simplemente, ya no anoto todo esto, sino cómo he obtenido R1, P056. Aquí, esto necesito. Esto necesito, porque no, ¿cómo voy a obtener P? Entonces, la primera parte dice la suma de todas las calificaciones, el promedio. Una caja de proceso y en P va a ser igual a lo que haya introducido por teclado en esas variables, dividido entre 3. Segundo proceso, que también lo puedo hacer en el mismo. Ahora R1 va a ser P por 0,55. R1 va a ser igual a lo que haya obtenido en P por 0,55. Enter. En R2, ahí mismo lo voy a hacer, que era EF por 0,30. EF tengo porque he introducido por teclado, por 0,30, claro que sí, es el 30%. R3 TF por 0,15. R3 por trabajo final por 0,15. Ya está. Lo voy a ampliar para que se vea. Listo. ¿Qué más me sugiere? Me sugiere hacer una suma para hallar el total, ¿no? Entonces, aquí mismo lo voy a hacer. Enter. NF va a ser igual a R1 más R2 más R3. Y ya está. Ya he obtenido todos los procesos. Nota o salida, nota final. La salida será la nota final. NF. NF. Estas dos las voy a unir. F, TF. Así ahorro espacio. ¿Ya? Incluso todas las puedo poner en una sola, pero para que por estética lo voy a dejar. Hagamos la prueba de escritorio. Calificación 1, 50. Calificación 2, 60.
Calificación 3, 10. ¿Ya? EF. EF, que es el examen final. 50. TF, el trabajo final. 20. Y ahora va a calcular de golpe, ¿no? En R1, el 22 ha sacado, R1, el promedio. R1, 22, R2, 15, R3, 3, nota final, 40. Voy a cerrar nuevamente. 100, 100, 100, aquí 100, acá 100, al trabajo final 50. Todo esto está calificando sobre cuánto. Díganme ustedes. ¿Sobre cuánto estará calificando? Sobre 100. Sobre 100. ¿Por qué? ¿Dónde dedujo esto? Aquí, en la... Aquí. 55 más 30, 85. Más 15, 100. ¿No? El total es 100. Por tanto, todas las entradas que yo tenga, todas las entradas, ¿dónde está? ¿Dónde está mi...? Aquí está. Aquí será 100. Tengo que... Va a obtener el 100% de todo lo que yo obtenga. Puede ser mi calificación que yo haga sobre bastantes números y me va a sacar solamente el 55%. Y eso es lo que ocurre con lo que yo estoy calificando, ¿no? Digamos que tienen la calificación parcial, algunos se sacarán 100, otros se sacarán 20, el segundo, el tercero no asistió mucho, 80. El examen final, de repente alguien se sacó 70 sobre 100, pero voy a obtener simplemente de ese 70, ¿cuánto? El 30%, nada más. Voy a acomodar a un 30%. Un trabajo final que se sacó 100, pero no puedo ponerle 100, lo voy a calificar sobre 15, ¿no? Y en total ya hacer la respectiva, los respectivos. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo esto lo voy a copiar, lo voy a pasar aquí. Ay, 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 ay. Ya. Esta es la parte importante. Porque la parte manual, eso es importante. ¿Ya? Calificación 1, calificación 2, calificación 3 por teclado, ¿no? EF, EF, TF, ya no me alcanza el espacio, lo voy a hacer acá abajo. Ay, 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 ay. Aquí abajo lo voy a hacer. P, necesito la variable P, necesito la variable R1, R2, R2, ¿qué más? R3 y NF. Listo, nada más, ¿no? No puedo reducir esto. Ya. Ok, ahora, calificación 1. Vamos a suponer 80. Me van a calcular ustedes con su calculadora.
porque la anterior es manual y rápido, pero deben cada uno usar su calculadora. La calificación 270, la calificación 350, el examen final 60, todo es sobre 100. Trabajo final 50. 70 vamos a poner. En P1 lo que vamos a obtener es C1 más C2 más C3 dividido entre 3. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 80 más 70 más 50. ¿Cuánto sale? Jóvenes. 200, ¿Ah? 280 más 70 más 50. Sí. Estoy hallando a P. P. Sí. 66.6. Ya, gracias. 66.6. Eso es P. Eso es P. R1, P por 0,55. R1, P, pero P es 66.6 por 0,55. ¿Cuánto es? 36.6. Gracias. Todos deben calcular, por favor. Es importante realizar la prueba de escritorio de esta forma. R2 será EF por 0,30. ¿Pero cuánto será EF? EF es 60. 60 por, aquí estoy, ¿no? EF por 60 por 0,30. 18. 18. Gracias. Todos deben identificar ese número. Siguiente instrucción. R3, instrucción por instrucción es esto. R3 TF por 0,15. TF, ¿cuánto es? 70. ¿Cuánto es R3? 10.5. Muy bien, gracias. Y por último, NF será la suma de R1, R2, R3. ¿Cuánto será eso? 55.1. Un cachito de licenciada, por favor, perdón. Ay. Los demás. 65.1. En esta clase somos 15. 55.1. 55.1. 95.1. 95. Sí, a mí me sale así la suma. Estoy en NF. NF. Sí. NF. 65.1, licenciado. Exacto, ¿no? 65. 36.6 más 18 más 10.5, 65.1. Luego voy a mostrar por pantalla NF. NF. ¿Ya? Así se hacen las pruebas de escritorio. Puedo realizar otra prueba más para que tenemos 9 minutos. Lo vamos a hacer rápidamente. ¿O hasta aquí se ha entendido la prueba de escritorio? ¿Qué dice?